¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en mi taller, estoy haciendo una reparación de plomería. Una clienta me llama que la abuela está con problemas de agua en el tanque porque se rebalsa permanentemente, chorrea un pasillo que molesta a la gente que pasa. Bueno, obviamente deduje que el problema estaba en el flotante, así que le dije que hoy en la mañana iba a estar acá, así que vine y bueno, efectivamente encontré que el flotante estaba completamente desarmado, dado que bueno, le habían puesto una chaveta de hierro, el agua lo oxidó y lo desintegró, se desarmó, se cayeron todas las piezas, todos los componentes del flotante dentro del tanque. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es la reparación correspondiente. Ya encargué que compren uno nuevo, no es una zona de mucha presión. Bueno, gente, el tanque es este, no tiene demasiados secretos. Este es el caño de entrada. Ahí tenemos el niple que va conectado al flotante. Estos son los pedazos del flotante. Y bueno, lo que les comentaba era que el agua cae por este pasillo y moja a la gente que pasa. Así que bueno, esta es la parte 1 de una simple reparación de plomería a una altura interesante, con un vientito lindo como para trabajar. Siempre que vienen estos días frescos, prepárense en los futuros plomeros porque van a tener que trabajar en tanques. Siempre pasa lo mismo y tiene una explicación, después se las voy a dar.